Perdón, que estaba hablando sin grabación. Entonces, primera cosa, perdón, que no lo había dicho, para que quede dentro de la grabación. Primero, tienen que revisar, tienen que descargar el material de apoyo de la doctora Montes, que está en la pestaña de aulas virtuales. Ahí, del aula virtual, ahí abajito donde salen las clases, ahí dice material de apoyo, descárguenlo, que eso va para el examen. Segundo, en la pestaña de entrada, en la pestaña de entrada están todas las indicaciones que van a ir saliendo acerca de prótesis completa, ¿verdad? Los laboratorios, ahí van a estar publicando la lista de los materiales. Ahorita están unas cosas acerca de cómo buscar un Dremel, ¿verdad? Entonces, un motor Dremel. Entonces, véanlo y tómenlo en consideración para cuando vayan a comprarlo. Como les decía, les estaba diciendo antes de grabar, es necesario de que vean de que la vulcanita quede bien, y algunas veces hay que poner adaptadores, se venden adaptadores especiales, tienen que preguntar por todo eso. Entonces, ya empiezan a verlo eso para empezar, porque va a ser necesario que todos lleven su motor, ¿verdad? Aquí no es de estárselo prestando, pues yo voy a comprarlo y después después el otro lo voy a comprar después y ahí me lo prestas, y después no vayan a andar haciendo eso, porque les va a dar dificultades para poder trabajar, porque hay muchas cosas que las van a tener que hacer en su casa. Entonces, estarse prestando motores tal vez les resuelva para el día del laboratorio, pero no para trabajar en su casa. Entonces, tomen en consideración eso. Y tercero, que tal vez esto es lo más importante, yo recibí un correo el día de ayer por parte de su compañera, de su compañera representante, preguntándome por las fechas del laboratorio, de los exámenes. Yo ya se las envié, y también están en el aula, en la parte de orientaciones académicas. Ahí están las fechas, ¿verdad? Por si las quieren ver. Yo ya las fechas ya las tenía determinadas desde antes de vacaciones, desde mucho antes de vacaciones. Y nosotros, cuando hacemos nuestras jornalizaciones al principio del ciclo, las fechas de los exámenes se las damos a jefatura docente para que ellas programen, programen todo, porque odontopediatría da sus fechas, cirugía ahora dio sus fechas, todos dan sus fechas. Entonces se tiene que ver que no choquen en días. Entonces, todos nosotros las dimos al principio del ciclo, un poquito antes del principio del ciclo, que ya teníamos jornalizado, y todo eso está dentro de una programación general que se pasa a junta directiva, para que junta directiva apruebe esas fechas, ¿verdad? Eso creo que ustedes ya lo saben. Entonces se dio una situación. Yo no les había dado las fechas a ustedes todavía, ¿verdad? Primero por cuestiones de que había que esperar que se estructurara todo, y segundo, después vino las vacaciones y a mí se me fue. Pero las fechas ya estaban establecidas desde el principio, antes de iniciar el ciclo. Entonces parece que ha habido un pequeño impasse con respecto a una fecha de ortodoncia. Vea, como que la gente de ortodoncia, la cátedra, dio unas fechas, y aparentemente chocan con el examen que vamos a tener el día 15 de agosto, que es el examen de este componente de restaurativo. Quiero decirles de que les di toda esa explicación para que sepan todo lo que se hace y desde cuándo lo tengo. Lo que pasa es de que no se los había dado a ustedes, pero yo ya en el momento que jefatura docente me convocó, yo di mis fechas. Ellos llegaron tarde. Ellos presentaron su programación ahora que acaban de entrar. Entonces, ahora resulta que las fechas chocan, pero yo no choco con ellos. Ellos chocan conmigo, porque yo di mis fechas con tiempo adelantado. Entonces mi fecha es la que se va a mantener. El examen que va a haber el 15 de agosto va a ser el de restaurativa preclínica, no el de ortodoncia, porque ellos tienen que ajustar sus fechas. O sea, si ellos hubieran enviado las fechas en el momento en que se tenían que haber enviado, entonces probablemente ahí hubiera habido un movimiento de fechas completamente diferente a lo que ustedes ya saben. Pero ahora ellos van a tener que ajustar sus fechas de exámenes a lo que está disponible dentro de lo que cabe en este momento. Entonces, no quiero hacer esto más largo de lo que realmente es, pero el punto es de que el examen del 15 de agosto es mío, no es de ellos, y no voy a mover nada.
¿ya? Entonces no voy a mover nada porque yo di mis fechas a tiempo, a menos de que jefatura docente me diga algo, entonces yo se los haré saber. Pero si jefatura docente no me dice nada, entonces yo no voy a mover nada. Entonces, pero lo más probable es de que sean ellos los que tengan que mover la fecha, ¿verdad? Así que yo doy por terminado este problema, ya las fechas ya están publicadas, las fechas están dentro del calendario general que tiene jefatura docente, ellos ya se fijaron cómo mover la fecha, ya las movieron y ya eso ya quedó claro, ¿ya? Entonces no quiero estar con eso de que no, el 15 de agosto es la fecha del examen de restaurativa, punto. A menos de que jefatura docente diga algo. Cosa que no lo ha hecho. Y no creo que lo haga. Entonces no quiero estar teniendo eso. También me decían de que la misma semana tienen examen de odontopediatría. Pues tampoco es problema, porque según la ley, yo puedo programar un examen 24 horas después de otro. Y entre el examen de restaurativa es el lunes 15 y el de odontopediatría es el jueves. 22 horas de diferencia. Es más que suficiente. Entonces, prográmense y traten de, yo no puedo hacer nada al respecto de eso porque según la ley, la programación del examen está correcta. El año pasado ustedes tuvieron al final del séptimo ciclo, tuvieron 2 exámenes en una semana. Entonces, lo único que se los trataban de programar que no les quedaran muy cerca para que tuvieran espacio. Prácticamente a tipo lunes y jueves, algo así. Ahorita estamos comenzando. Los contenidos no son extensos, no están complicados. Bueno, no sé lo de odontopediatría, pero lo de restaurativa pues, no está complicado porque no hay un montón de cosas que hacer, ¿verdad? Entonces, son 6 clases nada más. Entonces, no considero de que esto vaya a ser ningún tipo de problema. Así que las programaciones ya están puestas desde la parte de restaurativa, de jefatura docente, ya ellos tienen todas las calendarizaciones y es lo que tenemos, ¿verdad? Así que doy por zanjada la polémica que pueda existir al respecto de esto. Y si ustedes tienen alguna consulta al respecto de esas cuestiones, al igual que se lo dije a su representante, se lo digo a ustedes, están en libertad de ir a jefatura docente y preguntar. Ya. Entonces, así estamos. Ok, pasemos con la clase, porque yo tengo que irme a otra clase. El día de hoy nos acompaña la doctora Damari Montes, ya les dije, ella también es exalumna de la facultad, ella estuvo con nosotros en servicio social, ella ya conoce mucho de la facultad como toda exalumna. Así que la voy a dejar con ella estuvo estudiando también en Colombia, estudiando su especialidad y ahora ya está con nosotros de regreso y ella le va a hablar de restauraciones indirectas posteriores y cementación adhesiva. Ahorita ya puedes compartir. Ya está compartiendo. Ok. Entonces, yo te dejo, Damaris. Tengo que irme a otra clase. Ok. Bueno, dale. Bueno, buenos días a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de restauraciones indirectas y cementación adhesiva. Si en algún momento se me llegara a trabar la pantalla o tuvieran alguna duda, háganmelo saber ya sea levantando la mano o escribiendo por el chat. Bueno, como le mencionaba el doctor Méndez, yo les he puesto un material de apoyo para las cosas más importantes de este tema, para que ustedes lo puedan descargar. Claramente no todo está ahí, pero lo más importante sí. Entonces, para que lo puedan tener en cuenta. Entonces, dentro del contenido que nosotros vamos a ver el día de hoy, se van a hacer las restauraciones indirectas y qué tipo de restauraciones son. Y vamos a ver también como segundo subtema cementaciones adhesivas y los diferentes tipos de protocolos de cementación. Bueno, entonces en odontología adhesiva hay nuevos conceptos en donde eso está cambiando porque hay un nuevo tipo de enfoque en donde se trata de realizar dientes los más naturales y realizar preparaciones morfológicas. ¿Eso qué quiere decir? De que nosotros vamos a decastar o vamos a decastar únicamente lo que se necesite y cómo está nuestro diente. No vamos a realizar una cajuela, no vamos a quitar más diente para tener retención.
La nueva odontología es que la odontología biomimética es completamente adhesiva. Entonces, y eso es un equilibrio que hay entre la operatoria dental restaurativa y la prostodoncia. Entonces, ¿a qué se debe ese cambio de la odontología adhesiva? Nosotros vamos a depender de dos cosas, de la adhesión y de la selección de nuestros materiales dentales, lo cual es muy importante y eso lo vamos a ir desarrollando durante el tema. Bueno, entonces, comenzando con las restauraciones indirectas, generalmente nosotros cuando tenemos una cavidad en donde nos hace falta la superficie oclusal y nos hace falta, digamos, distal, nosotros pensamos que vamos a realizar una restauración directa, una resina clase 2. Pero eso no es todo el caso, no es siempre el caso. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener que verificar la cantidad de tejido, aquí hay una fractura, la cantidad de tejido remanente, si estas cúspides están socavadas o no están socavadas. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros hacemos una resina directa aquí en este diente, tenemos un problema, que eso se lo tuvieron que haber explicado en operatoria en ciclos anteriores, que es la contracción por polimerización. La contracción es inerte al material. Por más que ustedes quieran hacer técnica incremental y por más incrementos que ustedes hagan, la contracción siempre va a suceder. Ustedes lo único que están haciendo es tratar de disminuir el estrés de polimerización. ¿Y qué sucede? Nosotros no vamos a tener una buena adhesión a dentina. Entonces, en casos extensos, las resinas directas ya no son una opción, básicamente. ¿Por qué? Porque eso va a llegar a que nosotros le pongamos estrés a las cúspides y que nuestra restauración falle en corto, mediano o largo plazo. ¿Cómo han ido evolucionando las incrustaciones? Bueno, las incrustaciones no es nada nuevo, se viene realizando en los años 50. Esta foto es del 1960, en donde las incrustaciones se realizaban en oro. El oro es el material gold standard, o sea, es el mejor material que tiene una mejor adaptación y tiene las mejores propiedades físico-mecánicas. Pero ¿cuál es su desventaja? Que es amarillo, no es estético. Entonces, a medida van pasando los años, las personas ya no quieren materiales dorados, ya no quieren amalgamas, entonces buscan restauraciones del color del diente. Entonces ahora tenemos tratamientos que tienen mejor estética, que son más conservadores, que buscamos fortalecer el tejido. Entonces, hay tres tipos de técnicas para realizar restauraciones indirectas, que son, de acuerdo a la clasificación de Ginebra de 1994, y técnica directa, que es una resina compuesta, una técnica semi-indirecta, que es básicamente una técnica que se hace en boca, pero se termina fuera de boca. Básicamente ustedes hacen una clase 2, pero colocan un separador o un liner de teflón para separar y luego quitar la resina polimerizada, terminar de pulirla fuera de boca y luego cementarla. A una técnica indirecta, que es una técnica indirecta en donde tomamos impresión definitiva, en donde mandamos al laboratorio o lo hacemos nosotros. ¿Cómo vamos a saber qué tipo de restauración seleccionar, qué tipo de técnica utilizar? Va a depender de la edad del paciente, del riesgo de caries del paciente, de la higiene que el paciente sea y del presupuesto, porque hay diferentes tipos de materiales para realizarlo. Hay resina compuesta, hay cerómeros, disilicato de litio, metálicas o de circonio. Entonces, todo eso va a depender del tipo de presupuesto del paciente. Y eso también va a depender de la forma de la cavidad, del grosor de las paredes remanentes que nosotros tengamos, de la posición en donde tengamos el margen cervical o el piso gingival, y si hay presencia o no de fisuras dentro de el diente a restaurar. ¿En qué caso vamos a realizar restauraciones directas? Básicamente en cavidades pequeñas, tanto oclusales como interproximales, en donde no haya pérdida del tejido dental a más de 1/3. Si abarca más 1/3, quiere decir una cúspide. Si ya nosotros hemos perdido los dos rebordes marginales y tenemos socavado en esta restauración, en estas cúspides, eso ya pérdida más de 1/3. Esto es 1/3. Entonces, si nosotros tenemos resinas extensas que nosotros tengamos que restaurar, lo mejor sería realizar una restauración indirecta, no una restauración directa.
¿Por qué? Porque tienen mayores complicaciones por la contracción por polimerización, por el estrés de polimerización. Puede llegar a generar hipersensibilidad dentinal. No va a haber una correcta adhesión porque hay mayor estrés y la interfaz adhesiva va a tratar de sostener todo. También es muy difícil reproducir la morfología si nosotros no tenemos un diente con toda la circunferencia y no podemos reproducir la morfología oclusal de manera adecuada. Tenemos mayor riesgo si nosotros colocamos resina en cúspides que se encuentren debilitadas. Por ende, va a tener una menor resistencia compresiva y hay mayor riesgo de fractura cuspidia. ¿En qué caso debemos de realizar restauraciones indirectas? En el caso de cavidades extensas o cambio de resinas como esta que está extensa, básicamente queda un grosor muy delgado de cúspides y hay una pérdida mayor al 1/3 de la estructura dental. Cuando vemos de que tenemos una cúspide que se encuentra socavada, esa cúspide va a necesitar un recubrimiento para evitar una fractura futuro. ¿Por qué? Porque eso lo que va a hacer es de que nos va a permitir colocar una restauración sobre la circunferencia del diente, teniendo una base sólida que nos va a asegurar el éxito de nuestro tratamiento. ¿Cuáles son las ventajas de realizar restauraciones indirectas? Vamos a tener una anatomía oclusal ideal, vamos a tener un control de los contactos oclusales, el perfil de emergencia adecuado. Podemos ver que acá se maneja el perfil de emergencia ideal en un diente. Cuando nosotros estamos realizando una resina clase 2, en donde nos involucra la superficie vestibular, nosotros colocamos nuestra banda matriz, ya sea nuestra banda matriz seccionada o nuestra banda matriz circunferencial o la Doppelmayr. Eso lo que va a hacer es que nos va a dejar una grada recta. Y no siempre tenemos el tiempo, por lo menos en la clínica, no tenemos el tiempo de darle la circunferencia que tenemos y quitar ese sobrecontorno. Entonces, ¿eso qué va a pasar? Va a pasar que los tejidos periodontales van a sufrir y vamos a tener tanto una falla en nuestra restauración y vamos a tener una patología periodontal. Vamos a tener un mejor adapte marginal y se va a disminuir el estrés de polimerización que se tiene cuando se realizan restauraciones directas. ¿Cuáles son las características de la cavidad? Todo eso nosotros lo tenemos que evaluar cuando ustedes estén en clínica, tengan un paciente que quiten una resina, que quiten una amalgama, un diente que sea tratado endodónticamente, que venga de endodoncia, y ustedes decidan, ok, hay que colocar, que hay que realizar una resina, hay que realizar una endocrown, una incrustación. Entonces, en ese sentido, ustedes siempre tienen que tener un calibrador de metal. El calibrador de metal tiene que estar en sus básicos de restaurativa porque ustedes tienen que analizar cada una o inclusive en el de operatoria para, para poder analizar los dientes que ustedes van a tratar. En donde ustedes tienen que medir a nivel cervical, digamos, a donde termina la profundidad de su cavidad. Aquí termina, aquí está en tercio cervical. Ustedes tienen que medir el grosor de esa pared, de esta pared vestibular. ¿Por qué? Porque si es menor a 2 milímetros, ustedes no pueden realizar una restauración directa en dientes vitales. En dientes no vitales, dientes que tienen endodoncia, si esto tiene un grosor menos a 3 milímetros, no se puede realizar una restauración directa. Se tiene que realizar una restauración indirecta. ¿Por qué? Porque se va a fracturar a futuro. El ancho del istmo oclusal. El ancho del istmo no tiene que ser menor de 2 milímetros en resina compuesta ni en disilicato de litio. Eso que nos estamos refiriendo a la altura que nosotros tenemos que quitar de oclusal. Entonces ustedes tienen que disminuir 2 milímetros como mínimo en la superficie oclusal para poder tener espacio para su material restaurador, especialmente en la zona del surco central, porque en la zona del surco central, por ser más profunda, el espacio, el grosor que queda, si ustedes no eliminan los 2 milímetros, no van a tener el espacio suficiente para su material restaurador, ya sea resina o cerámica como el disilicato de litio.
Entonces, el grosor que ustedes tienen que tener para cuando del material va a depender del tipo de material que ustedes van a utilizar. Cuando es de resina, hay resinas que ustedes pueden realizar ese tipo de restauraciones, como una resina convencional o una resina que ustedes tienen en el consultorio. Ustedes pueden realizar ese tipo de restauraciones, pero que ustedes tienen que tener un grosor mínimo de 1 milímetro, mínimo. ¿Por qué? Porque ese es el grosor mínimo para que el material tenga todas sus propiedades. Si tenemos 0.7 milímetros, 0.5 milímetros, porque no alcanzamos suficiente en oclusal, ese material va a fracasar porque se va a fracturar cuando el paciente comience a ocluir. Cuando nosotros lo hacemos de disilicato de litio, cuando son inyectados o CAD-CAM, ustedes pueden tener este material puede ser de un grosor de igual de 1 a 1.5 milímetros como mínimo, para que no se fracture. Cerámica feldespática de 2 a 2.5 milímetros de grosor. ¿Por qué? Porque la cerámica feldespática es mucho más frágil, entonces necesita mayor grosor para tener una mayor propiedad física, para tener todas sus propiedades físico-mecánicas. Pero ¿qué sucede? Ustedes van a tener que gastar más que en la resina compuesta y en el silicato de litio para poder realizarlo de cerámica feldespática. Y luego tenemos otros tipos de cerámicas que son reforzadas con leucita, que ustedes igual necesitan de gastar de 2 a 2.5 milímetros en oclusal. Entonces, si nosotros queremos tener un enfoque conservador, tenemos que pues se puede realizar con resina compuesta, resina híbrida o con disilicato de litio. Nosotros tenemos que asegurarnos de que no tengamos socavados dentro de nuestra cavidad. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Si nosotros tenemos una pieza tratada endodónticamente, tenemos el tratamiento de endodoncia, debemos colocar nuestro liner sobre la cámara y los conductos. Debemos de asegurarnos de medir previamente, hacer cualquier tratamiento, el grosor de nuestras paredes en la parte más profunda, y siempre se debe de realizar un build-up o un block-out sobre estas superficies. ¿Eso qué quiere decir? Que es básicamente realizar una reconstrucción de resina para eliminar los socavados y poder reproducir el módulo de elasticidad de la dentina, y que generalmente se hace con una resina compuesta. Se puede hacer con resina convencional o se puede hacer con resina pública. Entonces, nosotros tenemos ciertos requisitos para esa cavidad. Como mencionábamos anteriormente, no tenemos que tener socavados, se debe de realizar build-up o se debe de eliminar cualquier esmalte que no tenga soporte. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que a veces nos vamos a ver en el caso de que vamos a tener que reducir el tamaño de nuestras cúspides. Esta es una preparación para overlay con cajuelas intraproximales. Entonces, nosotros tenemos que reducir la altura cuspidia para eliminar cualquier socavado y permitir el espacio para nuestro material. Y nuestra cavidad tiene que presentar ángulos redondeados, no tenemos que tener ningún tipo de fricción, no tenemos que tener inclinación de superficies, tiene que ser una superficie, tiene que ser una cavidad que esté muy bien delimitada, que tiene que estar pulida. ¿Por qué? Porque eso nos va a facilitar tomar una buena impresión, que así tengamos una mejor resistencia físico-mecánica del material a colocar, y disminuir el estrés mecánico. Y lo más ideal es que en este tipo de restauraciones nosotros estamos contando con tener el esmalte dental. ¿Por qué? Porque el esmalte dental es con el que contamos unas mayores fuerzas de adhesión. Entonces vamos a tener que en este caso tenemos una circunferencia 360 grados de esmalte, lo cual vamos a tener una mejor adhesión en este tipo de restauraciones. Si nosotros no tenemos esmalte, ¿será que no podemos realizar ese tipo de restauraciones? Sí, sí se puede realizar, pero no nos va a dar no nos va a dar los mismos resultados que cuando tenemos una adhesión a esmalte. Entonces, ¿cuáles son los diferentes tipos de restauraciones indirectas? Tenemos las restauraciones convencionales de incrustaciones, que son inlays, onlays y overlays, pero también con el paso del tiempo se han ido desarrollando nuevos tipos de preparaciones para poder tener nuevos diseños dependiendo de lo que se necesite. En ese caso vienen unos como el additional overlay,
los occlusal veneers o tabletops, o en algunos casos los bonlays, que no es más que una carilla con un onlay y se llama veneer overlay o bonlay. Entonces, un inlay básicamente es una restauración en donde no hay este recubrimiento cuspidio, únicamente se utiliza para restauraciones extensas de cavidad MOD, mesioclusal, distoclusal, muy extenso, en donde se nos dificulta realizar un buen aislamiento, donde se nos dificulte realizar una buena técnica, en donde ya hayamos hecho restauraciones clase 2 y nos quede un gap y nos quede un espacio porque no logramos condensar nuestra resina. En ese caso se puede indicar por realizar una incrustación inlay. Es bastante conservadora. No, ese tipo de restauraciones se hace en dientes generalmente vitales, no se tiende a hacer en dientes con tratamiento endodóntico. Y ese tipo de restauraciones es ideal realizarlo con resina compuesta o con resina con refuerzo cerámico, que es una cerámica híbrida o el Enamic de Vita. Entonces, ¿por qué se tiene que realizar con este tipo de material? Porque este tipo de material no es muy rígido, a diferencia de una cerámica. Una cerámica es mucho más rígida y estaríamos pasando estrés a las cúspides. Entonces, si nosotros estamos pasando estrés a las cúspides, eso va a resultar en una fractura de nuestras cúspides a largo plazo. Entonces, nosotros podemos ver acá, tenemos el caso de una amalgama, en donde al retirar la amalgama es una cavidad muy extensa. Entonces, por lo que se opta no por realizar una resina directa, muchas veces se puede realizar resina directa, pero si nosotros estamos realizando la evaluación de nuestra cavidad, nosotros calibramos el grosor de nuestras paredes y nosotros estamos conscientes de que no vamos a tener un buen resultado a largo plazo, lo ideal sería realizar una incrustación. Se hace aquí una inlay, que es mesioclusal, y ya queda súper, súper natural y súper bien. Luego tenemos otra de las restauraciones indirectas convencionales, que es el onlay. Los onlays sí son restauraciones adhesivas, pero tenemos un recubrimiento cuspidio parcial. ¿Eso qué quiere decir? Que únicamente se recubre una o dos cúspides. Digamos, las dos cúspides palatinas superiores están fracturadas y necesitamos recuperar. No es necesario optar por una corona, sino se puede realizar una incrustación. Entonces, a veces este tipo de restauraciones no siempre va a involucrar la superficie oclusal, como les decía. Si solamente están fracturadas las cúspides palatinas, se puede colocar un fragmento solo sustituyendo las cúspides palatinas. ¿Por qué? Porque es netamente adhesivo. No es necesario realizar algún tipo de preparación para que quede retentivo. Ese tipo de restauración es indicado para restauraciones extensas de clase 2, para cuando nosotros realizamos la calibración de nuestras cúspides y vimos que tenemos menos de 2 milímetros en en un diente vital o un diente no vital, menos de 3 milímetros. Entonces se tiene que realizar un recubrimiento cuspidio. Y cuando tenemos rebordes marginales que no estén completamente sanos, sino que están debilitados, lo ideal sería reducirlos un poco, dejando el espacio del material para poder así tener espacio en la restauración y evitar una fractura a futuro. Ese tipo de restauraciones se puede realizar con resina compuesta, se puede realizar con una resina híbrida del laboratorio o se puede realizar con cerámica, ya siendo disilicato de litio, silicato de litio o inclusive feldespato. Entonces nosotros podemos ver acá, tenemos también el caso de una amalgama, en donde al retirar la amalgama se observa que tenemos el reborde marginal muy delgado y las dos cúspides palatinas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Se hace una preparación en donde se hace una reducción cuspidia y también se hace el build-up, porque aquí hay socavado, entonces se hace un build-up, dejamos la circunferencia de esmalte libre y luego se realiza la restauración donde solamente estamos sustituyendo las dos cúspides, en este caso las dos cúspides vestibulares. Luego tenemos los overlays.
El overlay sí es una restauración adhesiva en donde tenemos un recubrimiento cuspídeo total. ¿Eso qué quiere decir? De que vamos a cubrir la circunferencia completa de nuestra superficie cruzal. Esta no se extiende hasta el tercio cervical porque eso ya sería una corona, sino que esto va tercio medio, tercio medio, o sea, lo máximo a tercio medio, es donde se tiene que realizar. Vamos a realizar un recubrimiento cuspídeo. Eso es indicado para restauraciones clase 2 extensa, cambio de amalgamas, cuando no hay rebordes marginales, cuando hay presencia de socavados de dentina sin grosor ideal. Entonces, aquí sí se tiene que hacer un recubrimiento cuspídeo total, como en la imagen que les presentaba anteriormente. ¿Cuál es el material ideal para realizar este tipo de restauración? El material de primera elección es una cerámica, un disilicato de litio, luego una resina compuesta o una resina con refuerzo cerámico, que es una resina híbrida. ¿Qué sucede? El mejor material va a ser la cerámica. Pero hay pacientes que no nos pueden pagar una cerámica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos segundas opciones. Vamos a tener una resina compuesta o vamos a tener que la podemos realizar nosotros. Podemos mandar al laboratorio a hacerlo de cerómero o vamos a realizar, podemos hacerlo con una resina de CAD-CAM. Entonces aquí tenemos este caso donde hay una amalgama demasiado extensa, que está en súper mal estado. Entonces al completamente quitarlo vemos que sí tenemos una circunferencia de esmalte, pero no tenemos nada más que dos medias cúspides vestibulares. Entonces en este caso sí se hace un build-up, porque aquí hay un socavado, se hace un build-up, tenemos la circunferencia de esmalte, o como podemos ver acá, una circunferencia de esmalte, donde tenemos una reducción de 2 milímetros de profundidad y ángulos redondeados. Este tipo de restauraciones no son como las convencionales, que hay que hacer cajuelas, que hay que hacer hombros y chamfers. No, básicamente solamente es reducir y todo tiene que ser completamente redondeado, pulido, para que podamos nosotros tener una buena restauración y se pueda sentar correctamente. Luego tenemos otros tipos de diseños de preparaciones, entre ellos están los additional overlays, los veneer lays, los tabletops, los long wrap overlays. Básicamente este tipo de preparaciones vinieron de variantes de los inlays, onlays y overlays. ¿Por qué? Porque no todo se puede encajar en esos tres tipos de restauraciones. La mayoría de los casos sí entra dentro de eso, pero en otros casos no. Entonces, eso va a depender del tejido sano que nosotros tengamos, de la condición del paciente y de la situación en donde nosotros nos encontremos. Entonces, eso nos va a ayudar a preservar mayor tejido sano y a tener una mejor estética. ¿Qué es un additional overlay? Un paciente que tiene desgaste dental erosivo, que tenemos erosiones, un paciente que come ácido, toma jugo de naranja todas las mañanas, toma limonada todos los días, toma sodas todos los días, le gusta chupar limón después de comer. Eso genera un desgaste erosivo en los dientes. Tenemos erosiones en donde se va desgastando el esmalte y después se va degradando la dentina y generalmente se mira así, liso completamente. ¿Qué sucede? Aquí no tenemos lesiones, eso no es lesión de caries, pero sí tenemos una circunferencia de esmalte. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer acá? Únicamente tenemos que recuperar lo que se ha perdido. Entonces, generalmente se hace un recubrimiento cuspídeo total, se disminuye la circunferencia de esmalte, igual que un overlay. No se hace preparación dental porque únicamente vamos a reducir los 2 milímetros de oclusal que vamos a disminuir para tener el espacio del material. Aquí no se realiza build-up, no se realiza ningún tipo de chamfer, no se realiza ningún tipo de hombro. Build-up, el build-up lo mencionamos anteriormente, que básicamente que nosotros vamos a reconstruir un diente que tiene socavados. Entonces, digamos, tenemos una cavidad, tenemos en este caso acá. Tenemos esta cavidad en donde hay una profundidad, tenemos esta cúspide que está socavada,
Entonces, nosotros lo que vamos a realizar es, primero, eliminar el tejido que está socavado. Y luego vamos a colocar resina compuesta, ya sea resina bulk o resina convencional, para poder dejar esa superficie recta y lisa. Eso es la definición de build-up. Básicamente, un build-up es una reconstrucción de resina que se realiza antes de realizar una restauración indirecta. No sé si te respondí la pregunta. Ok. Bueno, entonces, generalmente esto se hace en pacientes que tienen erosiones, abrasiones, o en pacientes que tienen un desgaste completamente en todas sus superficies oclusales y hay pérdida de dimensión vertical. Entonces, este caso es una alternativa conservadora para no tener que realizar 16 coronas para recuperar la dimensión vertical, sino que únicamente agregando lo que hace falta. Entonces, el material ideal de primera elección es un disilicato de litio, es el gold standard, es el que siempre se debe de seleccionar de primera. Pero si existe el caso de que no contamos, estamos en un lugar donde nuestro laboratorio no trabaja disilicato de litio, nuestro paciente no puede pagar un disilicato de litio, nosotros optamos por realizar una resina, después lo podemos hacer como resina compuesta o con una resina híbrida o de cerámica. Después nosotros podemos ver acá que es un paciente que está en estas mismas condiciones, que tiene erosiones. Entonces, el laboratorio únicamente que nos hace es como agregar lo que el paciente ha desgastado. Entonces, cuando nosotros lo cementamos, se mira que únicamente está en la circunferencia, como que si nosotros colocamos una pestañita y pongamos como un sticker sobre el diente. Básicamente eso es agregar lo que hace falta. Entonces eso es lo que se tiene que realizar y eso es un additional overlay. Básicamente es un overlay aditivo. ¿Qué quiere decir? De que nosotros vamos a recuperar la superficie oclusal en un diente que está desgastado, pero no es por caries y no es porque hay fracturas, sino porque el paciente ha desgastado por completo sus superficies oclusales y nosotros queremos recuperar la anatomía oclusal. Luego tenemos los tabletops o oclusal veneers o carillas oclusales. Esto tiende a ser un recubrimiento cuspidio parcial. La diferencia entre este y el additional overlay básicamente es de que para ese sí tenemos que hacer preparación. Para el otro no se tiene que hacer preparación. Este es netamente adhesivo, no tiene retención. Este es extremadamente delgado. Pues tiene un grosor aproximadamente de no más de 1.2 milímetros, puede ser de 0.3, 0.6, 0.5 de 1 milímetro, dependiendo de lo que necesitemos. También está realizado para pacientes que han tenido desgaste dental erosivo, o sea, erosiones, abrasiones, atriciones, y queremos recuperar también la dimensión vertical. Entonces, el material ideal con el cual nosotros tenemos que realizar ese tipo de restauraciones es una resina CAD-CAM, que es ya sea una resina convencional, que es CAD-CAM, o una resina híbrida, que también es CAD-CAM, o también la podemos realizar nosotros, pero lo ideal es que sea CAD-CAM, o se puede realizar de cerámica de disilicato de litio. Entonces, aquí nosotros podemos ver básicamente un tabletop, es que nosotros vamos a necesitar de gastar la circunferencia de esmalte, ya sea 0.5, 1 milímetro, para poder recuperar la morfología oclusal. Pero si ustedes ven aquí, no tenemos esas indentaciones o ese desgaste que tenía el paciente muy profundo y severo. Entonces, esa es la diferencia, que en nosotros tenemos que generar espacio para la restauración y poder recuperar la anatomía oclusal. Y tenemos restauraciones que son súper, súper, súper delgadas, que nos sirven para recuperar la anatomía oclusal. Luego tenemos otro tipo de restauración, que es un Vonley o llamado veneer overlay, o es un onlay con carilla, o un onlay con un overlay con un recubrimiento vestibular.
hay diferentes formas de llamarlo, pero básicamente es que ustedes, aparte de tener la circunferencia oclusal, que ustedes van a ocupar completamente en oclusal, van a también a colocar algo por vestibular. Generalmente eso se realiza en premolares, que son los premolares que tenemos un paciente con una sonrisa muy amplia y tenemos esos premolares que tienen cambio de color y por más aclaramiento interno que se realice, no siempre se sigue viendo gris y el paciente no le gusta su estética. Entonces, pero tenemos también en el caso de que en oclusal hay una amalgama extensa que se tiene que hacer. Se hace la circunferencia de como si fuéramos a hacer un overlay y aparte de esto hacemos una preparación vestibular para carilla y es solamente una restauración cumpliendo dos propósitos. Eso se hace por condiciones estéticas, cuando tenemos desgaste oclusal, cuando tengamos decoloraciones o pigmentaciones por vestibular y nuestro paciente tenga una sonrisa amplia que lo vea. Entonces, generalmente se realiza con cerámica de silicato de litio, que es el de primera elección, pero también se puede realizar con una resina compuesta. Entonces, nosotros podemos ver acá en este caso que es un paciente que tenía endodoncias, están los dos premolares y el primer molar. Entonces, pero también había que realizarle, este caso era un paciente que se hizo, según el artículo, se hizo un diseño de sonrisa y el diseño de sonrisa lo llevaron hasta la primera molar por el tipo de sonrisa que el paciente tenía. Entonces, esto es un veneer overlay o un veneer lay o un bond lay, que es básicamente un overlay con una superficie vestibular, con una carilla, como les hablaba la doctora Villafranco ayer. Una carilla por requisitos estéticos del paciente, pero también tiene que ser funcional en el sentido de que estamos recuperando anatomía oclusal. Entonces, ¿qué tipo de material podemos seleccionar para ese tipo de restauraciones indirectas? Tenemos diferentes tipos de materiales. Tenemos resinas compuestas, que son las resinas de nano relleno, nano híbridas, en donde son las mismas que nosotros utilizamos, digamos, la de 3M, la Z350, la One Bulk Fill, las resinas Tetriken Ceram, de Ivoclar, tenemos la Vitra PS de FGM, hay diferentes. Entonces, todas esas se pueden utilizar para realizar ese tipo de restauraciones. Ustedes toman en su modelo y si su paciente no puede pagar una cerámica, ustedes lo pueden realizar o lo pueden mandar al laboratorio a hacerlo de cerómero. El cerómero es básicamente una resina de laboratorio, una resina compuesta, pero que se utiliza, que es de uso de laboratorio, pero tiene es muy similar a una resina que nosotros utilizamos en consultorio. Entonces no hay mayor diferencia. Luego están las cerámicas, el disilicato o el silicato de litio, que es el ideal por sus propiedades físico-mecánicas, por su estética, por su adhesión. Y están está el circonio, pero el circonio tenemos problemas de adhesión. Entonces, ahí sí, como vamos a ver más adelante, hay ciertos protocolos que se tienen que cumplir. Si nosotros no tenemos todo para realizar una cementación adhesiva en circonio, mejor realizar otro tipo de restauraciones y no de circonio, porque el circonio no hay una adhesión comprobada duradera en el tiempo, que sea tan efectiva como una resina compuesta o como un disilicato de litio como un feldespato. Entonces, esas son todas las opciones que ustedes tienen para realizar todas este tipo de preparaciones que hemos hablado anteriormente. No sé si hasta el momento tendrán alguna pregunta, alguna duda antes de entrar al componente de cementación. Asumo que no. Bueno, entonces ahora vamos a ir con el segundo componente, que son las cementaciones adhesivas. Entonces, aquí sí tenemos que nosotros saber unos términos que ustedes de ahora en adelante los van a escuchar en clínica restaurativa, lo van a escuchar en el largo de su carrera profesional y como en su carrera en estudiantes.
es muy importante que ustedes tengan estos conceptos. Entonces, de acuerdo al glosario de términos de prostodoncia, la adhesión se define como una técnica que se utiliza para adherir dos cuerpos de composición química distinta y está por la conformación de una retención mecánica. Eso lo vamos a desarrollar más adelante y yo les voy a explicar cómo se realiza esta retención, pero básicamente adhesión es la unión de dos cuerpos diferentes, el esmalte con cerámica, el diente con resina, porque tiene una composición química diferente. La fuerza de unión se define como la fuerza necesaria para romper un conjunto unido con un fallo que se produce cerca o en la interfaz adhesiva. La fuerza de unión no es más que cuando nosotros colocamos el adhesivo y tenemos ya sea la capa híbrida o el smear layer que nosotros tenemos la interfaz adhesiva, donde tenemos el entreclavamiento micromecánico. La fuerza de unión es qué tanto dura ese entreclavamiento mecánico. Entonces, a veces ese tipo de fallo sea porque se separa, porque se rompe o porque el material se despega de otro. Entonces, eso es una fuerza de unión. Un fallo cohesivo no es más que el fallo de un material dental como resultado de una fuerza de tracción o cizallamiento. Y un fallo adhesivo es un fallo de la adhesión en una interfaz entre dos materiales de diferente composición química. Cohesión no es más de que es pegar cemento resinoso, hay adhesión con resina. Son del mismo material. Si el cemento no se pegó a la resina, ese es un fallo cohesivo. Pero un fallo adhesivo es cuando nosotros pegamos nosotros tenemos nuestra interfaz adhesiva y el diente. La interfaz adhesiva hay una separación, esa es una falla adhesiva. Entonces, luego tenemos que describir un adhesivo. Un adhesivo es un material promotor de adhesión o de cohesión entre dos sustancias o iguales, de diferente o igual naturaleza química. Y básicamente está compuesto por una resina adhesiva que tiene diferentes componentes como MDP y el 4-meta, que son básicamente monómeros funcionales que nos van a ayudar a la adhesión. ¿Qué es un cemento? El cemento se define como un agente aglutinante que se utiliza para unir dos objetos que al endurecerse va a rellenar un espacio y va a pegar dos objetos. ¿Qué es un cemento adhesivo? Un cemento adhesivo es un material a base de resina que tiene un sistema adhesivo incorporado y que se utiliza para la cementación de prótesis metálicas o libros de metal. Y cementación, de acuerdo al glosario de términos de procedencia, es un proceso de fijación de dos objetos por medio de un agente aglutinante, que se mencionó anteriormente que es el cemento, y va a haber una fijación de estas restauraciones al diente gracias a este cemento. Entonces, ¿por qué nosotros ponemos tanto énfasis en la cementación? Porque eso nos va a asegurar la estabilidad de la restauración, tener una buena retención, a tener un buen sellado marginal y no tener filtraciones, que eso nos va a llegar a facilitar la durabilidad de nuestras restauraciones. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un buen sellado marginal y una buena adaptación de nuestras restauraciones, vamos a tener restauraciones longevas. Pero si nosotros no colocamos suficiente cemento o no teníamos un buen ajuste de nuestra restauración, no vamos a tener un buen sellado marginal, por ende no vamos a tener una buena durabilidad. Entonces, básicamente, el éxito de la cementación adhesiva va a depender de la interacción química que tenga los materiales cerámicos o resinosos y de las propiedades mecánicas de que el material tenga, de que nuestro cemento tenga, y el tipo de sustrato con el cual nosotros estamos trabajando. Como les mencionaba anteriormente,
el mejor sustrato el cual nosotros podemos trabajar es en esmalte, pero no siempre tenemos esmalte, a veces únicamente tenemos dentina. Entonces, eso nos involucra diferentes pasos que nosotros tenemos que llevar para poder hacer una buena cementación. ¿Qué sustratos tenemos? Tenemos esmalte, que es el mejor sustrato para nosotros adherirnos. Tenemos dentina, que no es imposible tener una adhesión a dentina. Sí se puede realizar una adhesión a dentina y tiene muy buenos resultados, pero no tanto como el esmalte. Tenemos dentina radicular, en donde la dentina radicular es el peor sustrato para adherir porque prácticamente no hay adhesión porque es muy calcificada. Luego, aparte de materiales, nosotros tenemos disilicato de litio, ya sea CAD-CAM o inyectado. Tenemos circonio, tenemos resina CAD-CAM, podemos tener resina compuesta convencional o metal cerámica. Son los sustratos a los cuales nosotros vamos a tratar de cementar en un diente. Entonces, como les mencionaba anteriormente, básicamente la adhesión es una técnica que se utiliza para adherir dos cuerpos de composición química distinta y se puede realizar de dos formas, por retención mecánica o por retención micromecánica y adhesiva. La retención mecánica es la que nosotros hacemos cuando el diente, los principios de prótesis fija. Ustedes tienen que tener retención, que hay que tener fricción, para que nuestra prótesis tenga una buena fijación y no tengamos el riesgo que se vaya a desalojar. Pero tenemos la adhesión micromecánica y adhesiva. La retención micromecánica y adhesiva se logra por medio del arenado de las superficies, del interior de las superficies, pero el arenado únicamente se realiza en resina, que únicamente se realiza en metal, cerámica y en circonio. En feldespato y en disilicato de litio no se realiza ningún tipo de arenado. Se coloca ácido fosfórico. Y el ácido fosfórico se coloca dependiendo de qué tipo de cerámica sea. Si es disilicato de litio, se tiene que colocar 20 segundos. Si es feldespato, de 60 a 90 segundos. Eso nos va a crear microporos en donde nos va a permitir tener una retención mecánica y aparte una adhesión química con lo que vamos a mencionar próximamente. Entonces, es muy importante que nuestras superficies de nuestras restauraciones tengan tres cosas: que tengan humectabilidad, que tengan rugosidad y que tengan energía libre superficial. ¿Por qué? Porque eso va a permitir de que el material fluya completamente sobre toda la superficie de nuestro material, que rugosidad que permita que se pueda tener un interclavamiento micromecánico. Entonces, nosotros tenemos, para poder lograr esas tres propiedades de la superficie, es necesario realizar un tratamiento de superficie, porque no va a venir del laboratorio listo solamente para poner cemento y pegar. No, eso nos toca hacerlo a nosotros. Entonces, para eso tenemos que hacer diferentes tipos de tratamiento de superficie para lograr una buena humectabilidad de nuestro cemento. Perdón. Bueno, entonces tenemos que lograr una buena humectabilidad, tenemos que generar rugosidad cuando es necesario y tener una alta energía libre superficial para que pueda fluir nuestro cemento. Entonces, el tratamiento de superficie se puede lograr de dos formas: por medio de un acondicionamiento ácido con ácido fluorhídrico o con un arenado con óxido de aluminio. El acondicionamiento ácido se puede realizar con ese ácido fluorhídrico. Existen en el mercado de 4%, 5% y 9.5%. Entonces, el único que viene, hay dos que solamente vienen al 4 y al 5%, que son los de visco. El de visco viene al 4% y viene al 9.5%, y el ácido fluorhídrico de Ivoclar, el IPS Ceramic,
viene al 4%, que es el ideal para realizar el grabado en disilicato de litio. Pero generalmente esos son o muy costosos o no vienen al país. Entonces tenemos la opción de realizarlo con un ácido de 9.5, que también está el de Visco, que ese sí lo traen acá al país, y tenemos el de Ultradent, el Porcelain Edge, de 9.5%. De acuerdo a los estudios, no hay diferencias entre uno y otro, lo único que uno tiende a ser más suave que el otro. Entonces la cantidad de microporos que genera es mayor cuando se utiliza 9.5%. Y es muy importante que si nosotros estamos utilizando un ácido fluorhídrico de mayor porcentaje, tenemos que tener siempre un cronómetro. Digamos, si estamos 20 segundos, el 20 segundos comienza a contar desde el momento que ustedes pusieron la primera gota, ¿no? Cuando terminaron de colocarlo y cuando, ok, terminé de aplicar el ácido fluorhídrico, ok, hoy cuentan 20 segundos, ¿no? Porque ya llevan como 40 segundos. Entonces, todo eso va a disminuir las propiedades de su material. Y si ustedes están utilizando de silicato de litio y lo dejan 40, 60 segundos con ácido fluorhídrico, básicamente, cuando ustedes lo cementen y el paciente muerda, se va a fracturar. Entonces, eso es un paso súper importante. Básicamente el ácido fluorhídrico está indicado para cerámicas vítreas. Las cerámicas vítreas son las cerámicas feldespáticas, las feldespáticas reforzadas con leucita, el disilicato de litio y sus derivados como el silicato de litio. Básicamente eso lo que hace es de que cuando nosotros colocamos nuestro ácido fluorhídrico sobre la superficie interna de las restauraciones, este ácido reacciona sobre la matriz de sílice y genera precipitados. ¿Por qué? Porque degrada el sílice. Entonces genera precipitados de tetrafluorosilicato y se libera una molécula de agua. Entonces básicamente lo que hace es que se degrada y deja espacios como microporitos, como cuando se coloca el ácido en la técnica de grabado total y se generan micro retenciones para el adhesivos. Básicamente eso es lo que nosotros estamos queriendo hacer, pero con la cerámica. Y vamos a tener esas micro retenciones, esas porosidades. Esas porosidades tienen un tamaño de 3 a 4 micras. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Entonces, que nosotros no tenemos que hacerlo más profundo que eso, porque si no, vamos a estar comprometiendo estructuralmente nuestra restauración. Entonces, acá les traigo de acuerdo a este estudio del Journal de Prostodoncia, en donde el disilicato de litio CAD-CAM se puede realizar un tiempo de grabado con ácido fluorhídrico de 4.5 a 5% por 20 segundos. El disilicato de litio inyectado se puede realizar de 4.5 a 5% por 60 segundos. Y las cerámicas de leucita y de feldespato de 4.5 a 5% de ácido fluorhídrico por 60 segundos. Pero hay un consenso de que todo el disilicato de litio, para no tener ningún tipo de confusión entre cuánto tiempo hay que grabar, si ustedes no tienen un buen contacto con el laboratorio, de si era inyectado o si era CAD-CAM, porque hay laboratorios que únicamente utilizan CAD-CAM, hay laboratorios que solamente utilizan inyectados, y es el mismo resultado final. Pero los diferentes estudios han demostrado de que tenemos una mejor resistencia con un disilicato de litio inyectado que uno CAD-CAM. Entonces, el CAD-CAM se tiene que grabar menos para no comprometerlo estructuralmente, a diferencia de disilicato de litio inyectado. Pero entonces el consenso al que ha llegado es de que el disilicato de litio se va a grabar por 20 segundos. Y si tenemos un disilicato de litio que es inyectado, se puede utilizar una mayor concentración, pero siempre por 20 segundos. Entonces, si ustedes dicen, ok, voy a hacer una incrustación, una restauración indirecta, disilicato de litio, 20 segundos. Si son feldespáticas para carillas, 60 segundos.
Luego tenemos para el tratamiento de superficies, tenemos el microarenado. El microarenado se realiza con partículas de óxido de aluminio de un tamaño de 50 micras. Esto se utiliza para poder aumentar la rugosidad de la superficie de circonio, de metal y de resina. Entonces, eso lo que nos va a ayudar es que vamos a tener una superficie más irregular a la que se genera con el ácido fluorhídrico en la resina, en las cerámicas vítreas. Nos va a ayudar a disminuir la tensión superficial y nos va a poder ayudar a la humectación del silano, de nuestro adhesivo y de nuestro cemento. Es muy importante que usted, o no sé si ya han mencionado el silano, si ya lo han escuchado o es primera vez que lo escuchan. Básicamente el silano es un agente de acople que va a promover la unión de dos materiales. Lo que va a hacer es que esta molécula tiene dos extremos. Tiene la cabeza y tiene la colita. Entonces, básicamente, una parte se adhiere a la parte orgánica, o sea, el diente, y otra parte se adhiere a la parte inorgánica. Y eso lo que va a permitir es de que hay una adhesión. O sea, aparte del cemento, va a permitir, digamos, aparte de todo lo que nosotros vamos a hacer, de colocar adhesivo, de colocar ácido fluorhídrico, de realizar el arenado. Si ustedes no colocan silano, no están colocando nada, básicamente, porque no se les va a pegar su diente, no, prácticamente su restauración no se va a pegar al cemento y el cemento solamente se va a pegar al diente y la restauración, su paciente se la va a traer y le va a decir, doctor, mire, se me cayó la restauración y ustedes ven que el diente tiene todo el cemento, pero su restauración viene intacta. ¿Por qué? Porque no colocaron silano y el material, o sea, ya sea la resina o la cerámica, no se pegó al diente, no se pegó al cemento. Entonces, es muy importante realizar el silano. Entonces, tienen que recordar que esta es una molécula de acople, que es una molécula bifuncional, en donde nos va a permitir la unión entre dos cuerpos de química distinta. O sea, nos va a permitir la unión de una sustancia orgánica con una sustancia inorgánica. Entonces, existen diferentes tipos de silanos en el mercado. Tenemos el silano de Ultradent, tenemos el Monobond Etch and Prime de Ivoclar, tenemos el Monobond Plus de Ivoclar y tenemos los silanos de visco. Los silanos de visco al país únicamente viene de un frasco, pero también existe el frasco donde de dos frascos, donde nosotros lo tenemos que mezclar cada vez que lo vayamos a utilizar. Y de todos estos, esa es la mejor técnica porque tenemos un silano fresco. Aquí ya viene un silano mezclado. Pero esos son como los diferentes que ustedes pueden encontrar acá en el país. Ahora vamos a hablar de adhesivos. Generalmente en la universidad nosotros trabajamos con adhesivos de quinta generación, que son adhesivos de grabado total, en donde tenemos que grabar tanto esmalte como dentina para poder adherirnos. Entonces, tenemos el adapter Single Bond 2 de 3M, tenemos el Optibond S de Kerr, tenemos el Tetric N-Bond de Ivoclar y el Prime and Bond de Dentsply. Básicamente lo que más vamos a encontrar acá en el país son el Adapter Single Bond 2, el Optibond S y el Tetric N-Bond. Esos son adhesivos donde ustedes tienen que grabar de esmalte y tienen que grabar dentina. No está contraindicado realizarlo, pero ahora estamos tratando de realizar un grabado selectivo o en algunos casos un autograbado, con un adhesivo autocondicionante. Entonces, pero si ustedes no tienen esa opción, que a veces en la universidad no tenemos esa opción, se puede realizar con adhesivos de quinta generación. Pero lo ideal sería realizarlo con adhesivos universales. Los adhesivos universales son adhesivos autocondicionantes que nos van a permitir realizar una técnica de grabado selectivo. O sea, ¿eso qué quiere decir? Colocar grabado sobre toda la circunferencia del esmalte y frotar, y luego lavar y luego colocar el adhesivo en la dentina y en el esmalte. Básicamente lo que va a hacer es que la dentina, como esos son autocondicionantes, tienen cierto porcentaje de monómeros ácidos que hacen la función del ácido, pero no es lo suficientemente fuerte para que en el esmalte, para tener una adhesión adecuada en esmalte. Entonces,
ese se utiliza eso en dentina, más cuando tenemos dentina profunda. Aparte tienen algo muy importante que es el 10-MDP. El 10-MDP es una molécula, es un monómero bifuncional que aparte de tener una muy buena adhesión a los dos materiales, tiene una adhesión química. Para tener una adhesión micromecánica, tenemos una adhesión química que forma sales de calcio y permite adherirse químicamente al diente, pero también se ha demostrado que tiene una adhesión a los metales, tiene una adhesión a los óxidos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? De que hay una mejora la adhesión a metales, mejora la adhesión a circonio y termina de complementar una adhesión buena a cerámicas y a resinas. Entonces, son una muy buena opción. Entre los adhesivos universales que nosotros podemos encontrar, tenemos el Optibond Universal, el Scotch Bond Universal, que quizás es el más conocido. Tenemos el adhesivo universal de Ivoclar y el Old Bond Universal de Visco. Creo que los más que nosotros podemos encontrar en el país son el Old Bond Universal y el Scotch Bond Universal, que son los que nosotros podemos encontrar acá en el país. Entonces, sí es muy importante, si nosotros tenemos la posibilidad de trabajar con adhesivos universales, es muy bueno porque tenemos 10-MDP, lo cual nos va a ayudar en nuestra adhesión. Entonces, ahora vamos a entrar a los protocolos de cementación. Hasta el momento todo bien. ¿Necesitan que volvamos a repasar algo o algún término? ¿No? Bueno, entonces, siguiendo con los protocolos de cementación, nuestro grosor de capa no tiene que ser mayor a 50 o 100 micras. O sea, pero básicamente el grosor de capa no lo damos nosotros, sino que lo puede determinar el laboratorio. Cuando lo está haciendo CAD/CAM, hay un default en donde se hace un grosor de capa, que es un espacio que queda entre el piso de la restauración o donde está la restauración y nuestra incrustación o nuestra corona o nuestra carilla. Entonces, eso lo que nos va a ayudar es de que tengamos un mayor control, un mayor adapte y un mejor ajuste. ¿Qué sucede si nosotros tenemos un mayor grosor de capa? Va a haber una mayor contracción de polimerización. ¿Por qué? Porque un cemento resinoso tiene los mismos componentes que resina, tiene la misma contracción por polimerización, pero sigue siendo menor. Pero entre más grueso sea su capa de cemento, mayor contracción y estrés de polimerización va a haber. Va a haber menor soporte en la restauración. ¿Por qué? Porque vamos a tener como una camita de material entre el diente, la interfaz de cemento y la restauración, en donde el cemento, si hay un desadapte marginal, se va a ir degradando con el tiempo, lo cual va a llegar a afectar la durabilidad de nuestra restauración, porque va a haber una disminución de las fuerzas compresivas y puede haber un fallo adhesivo en un futuro. Generalmente un grosor de capa ideal tiene que ser de 10 a 50 micras. Eso se puede lograr más que todo con metal cerámicas, o se puede lograr con CAD/CAM. Pero si nosotros lo realizamos en laboratorio, nosotros generalmente vamos a tener un grosor de capa de aproximado entre 80 a 100 micras, que sería como lo ideal. Pero eso no hay manera en que ustedes lo puedan determinar más que el laboratorio. Pero si ustedes al momento de hacer pruebas cerámicas, ustedes ven que hay un espacio visible, digamos, tenemos este espacio acá, que este es el espacio que les queda, y ustedes ven esta sombra, ustedes tienen que regresar esa restauración al laboratorio y la tienen que realizar de nuevo. ¿Por qué? Porque aquí hay un mayor grosor. Si ustedes lo ven, eso es más de un milímetro, y si es perceptible por el ojo humano, eso es muchísimo más que 100 micras. Entonces, eso ustedes tienen que estar, por eso es súper importante las pruebas, para que ustedes puedan estar súper pendiente y verificar todo esto para ustedes tener restauraciones exitosas. Entonces, básicamente, ¿qué tratamiento ustedes le van a hacer al sustrato dental?
Al momento, la cementación se divide en dos etapas. El tratamiento que ustedes le van a hacer al diente y el tratamiento que le van a hacer a la restauración. El tratamiento que ustedes le van a hacer al diente es ácido y adhesivo. Ustedes pero como les mencionaba la doctora Villafranco ayer, tienen que sí o sí siempre cementar todas sus restauraciones con dique de goma cuando sea posible. Casi en el 95% de los escenarios se puede realizar con aislamiento absoluto. Entonces, porque si ustedes tienen aislamiento absoluto, ustedes están asegurando de que no hay contaminación, que no hay humedad, que todo está súper bien con su protocolo adhesivo. Entonces, eso va a decir que no va a haber un fallo por contaminación. Y luego de tener el aislamiento absoluto, ustedes pueden ver acá que tenemos nuestra circunferencia de esmalte. Aquí ya no tenemos que 0.5 de esmalte y todo esto es dentina. Entonces, aquí lo que se hace es colocar el ácido fosfórico al 37% por 20 segundos en toda la circunferencia de dentina. Eso es un grabado selectivo. En este caso están utilizando un adhesivo de quinta generación, un adhesivo de grabado total. Entonces se realiza un grabado de dentina por de 10 a 5 segundos. Entonces primero se hace la circunferencia de esmalte, se comienza a contar desde el momento que ustedes colocaron el ácido. Luego ya en los últimos 10, 5 segundos colocan el ácido sobre dentina. Luego lavan el doble de tiempo que lo dejaron. O sea, si ustedes dejaron 20 segundos su ácido, tienen que lavar 40 segundos para asegurarse que no quede ningún remanente de ácido tanto en esmalte como en dentina. Y luego ustedes van a utilizar un adhesivo de quinta generación, un adhesivo de grabado total, y lo van a frotar 2 veces. O sea, ustedes van a agarrar su microbrush, van a agarrar una gotita de adhesivo, van a frotar, o sea, no es solamente ponerlo y que 3 segunditos y luego aire y fotopolimerizo, no. Ustedes tienen que frotar su microbrush, tienen que ser microbrush que sean como que parezcan hisopitos, que no sean de esos que se les caen los pelitos, porque tienen que ustedes frotar la superficie para poder ayudar a que penetre este adhesivo. Luego de frotarlo 20 segundos, 20 o 30 segundos, ustedes colocan aire. Cuando deje de moverse el adhesivo, vuelven a colocar adhesivo 20 a 30 segundos, vuelven a colocar aire hasta que ya no se mueva. Y luego, que generalmente son 20 a 30 segundos de aire, polimerizan. Eso es si ustedes están utilizando un adhesivo de grabado total. Pero si ustedes están utilizando un adhesivo de universal, digamos el Scotch Bond o el Old Bond, ustedes únicamente van a grabar la circunferencia del esmalte. Y la dentina no la van a grabar, o sea, van a colocar la circunferencia del esmalte por 15 a 20 segundos, luego sí van a lavar entre 30 y 40 segundos y luego van a colocar el adhesivo. Sucede que ustedes lo van a hacer de la misma forma, 2 capas por 20 a 30 segundos frotando. ¿Por qué? Porque así se está penetrando en la dentina y aparte de eso, si ustedes frotan, van a activar el DSMDP. El DSMDP tiene que ser activado, no es solamente, lo voy a poner aire y lo voy a poner otra vez y aire. No, ustedes tienen que frotarlo por lo menos 20 segundos para ustedes activar el DSMDP para que cumpla su función, si no, no están haciendo nada. Entonces, luego de haberlo frotado las 2 veces, haber colocado aire, polimerizan. Entonces, ahora vamos a ver el protocolo de cementación de las cerámicas vítreas. Básicamente consiste en colocar el ácido fluorhídrico por 20 segundos si es disilicato de litio o si es silicato de litio, o si es feldespato lo van a grabar por 60 segundos. El tiempo que se polimeriza, se puede polimerizar de 20 a 40 segundos. Eso va a depender del fabricante, porque el fabricante les dice por cuánto tiempo y a qué intensidad de luz. Entonces,
si ustedes están utilizando una lámpara, digamos, Polywave, que es multi-onda, pueden ser 20 segundos dependiendo de su adhesivo y a cierta intensidad. Entonces, eso más que todo, si ustedes pueden ir a Arsenal y preguntarle a Andreita, como Andreita tiene la cosita del fabricante. Y ella creo que los tienen y tienen varias cajitas y ustedes pueden leerlas y no lo pueden buscar en internet y ahí les indica cuánto tiempo. Entonces, por un tiempo en específico, y no les puedo decir porque eso varía dependiendo de la hora de adhesivo, pero por lo general son 20 a 40, entre 20 o 40 segundos. No sé si tienen otra pregunta. Ok. Entonces, cuando nosotros colocamos nuestro ácido fluorhídrico, tenemos que diferenciar disilicato de litio 20 segundos, leucita y feldespato 60 segundos. Y luego ustedes van a lavarlo, pero tienen que hacerlo con bicarbonato de sodio, porque esto es extremadamente cáustico. Es como esto puede arruinar cañerías, entonces ustedes tienen que tener un vasito o un dapen o una copita de hule en donde ustedes van a lavar ese ácido fluorhídrico. Pero ¿qué van a hacer? Ustedes van a tener un dapen con bicarbonato de sodio, con agua y con un microbrush o con un hisopo. Se van a colocar esa pastita sobre sobre el ácido fluorhídrico, porque así lo van a neutralizar. Van a comenzar a salir burbujitas y ya después ustedes colocan agua y van completamente a colocar agua por un minuto a que todo caiga. Pero si ustedes no colocan el bicarbonato de sodio, corren el riesgo de lastimar a su paciente, de quemarse ustedes o de arruinar las cañerías de su consultorio o de la universidad. Entonces es muy importante el paso de bicarbonato para neutralizar la acción del ácido fluorhídrico. Luego, ustedes cuando laven y sequen digamos, las restauraciones, ustedes van a ver que tiene como una arenita blanca. Esa arenita blanca son precipitados de hexafluorosilicato, de hexafluorosilicato, que son básicamente lo que ha sacado el ácido fluorhídrico para generar sus poros, pero queda pegado afuera. Entonces nosotros esto lo tenemos que eliminar. Eso se puede eliminar de diferentes maneras. Ustedes lo pueden hacer con un baño de ultrasonido por 2 segundos con alcohol. Ustedes colocan la carilla, la incrustación o lo que sea que ustedes vayan a hacer de cerámica vítrea, ya sea disilicato de litio, feldespato, leucita. En un ultrasonido lo colocan por 20 segundos, perdón, por un minuto, y luego lo lavan y ya no tenemos esos precipitados. Pero no en todos los casos, como en la universidad, no contamos con ultrasonidos exclusivos para esto, entonces se puede realizar con ácido fosfórico. El mismo ácido con el que se hace el grabado del diente se utiliza para limpiar. Entonces, básicamente, ustedes van a colocar el ácido fosfórico sobre la superficie de la restauración donde colocaron el ácido fluorhídrico. Van a frotar con un microbrush por un minuto, como haciendo fricción, para eliminar mecánicamente la mayoría de los precipitados, pero no se eliminan completamente. Es mejor eliminarlos con el baño de ultrasonido. Pero si no, esta es una muy buena opción. Y luego tienen que colocar silano. El silano se coloca 2 veces. Primero se coloca una capa de silano y ustedes van a ver que como que se evapora. No se evapora, sino que la cerámica lo absorbe. Entonces ustedes lo colocan, esperan un minuto, luego colocan aire, luego vuelven a colocar una segunda vez. Se va a volver a absorber, pero ya no tanto, se va a ver un poco más brillante y luego vuelven a colocar aire. Luego de esto se va a colocar el cemento sobre la superficie y luego, bueno, eso, la parte del adhesivo es controversial / opcional porque no todos los cementos
se va a necesitar utilizar adhesivos. Y hay cementos que necesitan adhesivos específicos. Digamos, los cementos de 3M tienen cierto tipo de iniciadores que reaccionan con el adhesivo universal, que es el Old Bond Universal, el Scotch Bond Universal. Entonces, cuando se utiliza 3M, se tiene que utilizar el adhesivo de 3M. Pero no en todos los casos se va a utilizar adhesivos porque tenemos cementos autoadhesivos y tenemos cementos que no tienen adhesivos. Entonces, el paso del adhesivo va a depender del sistema de cementación que ustedes estén utilizando. Entonces, en algunos casos no se coloca, en otros casos sí se coloca. Luego de colocar el cemento, ustedes van a colocar la restauración en donde tiene que estar. Luego de colocar la restauración donde tiene que estar, ustedes van a polimerizar 40 segundos por superficie. Digamos, este es un overlay, entonces se polimeriza 40 segundos por oclusal, 40 segundos por vestibular, 40 segundos por palatino y poniendo angulado un poco la lámpara, 40 segundos por mesial y 40 segundos por distal, para asegurarse de que estén polimerizando de manera correcta la restauración. Aparte de esto, hay adhesivos que son de curado dual, en donde terminan de polimerizar, inclusive después de haber colocado la lámpara. Entonces ustedes tienen que asegurarse de eliminar muy bien los excesos. Si hay una cantidad de exceso muy grande, ustedes tienen que eliminarlo con un microbrush o tienen que eliminarlo con un pincel antes de polimerizar. Asegurarse que quede lo más liso posible. Luego polimerizan 40 segundos por superficie y luego ustedes tienen que verificar con un jacket o con un bisturí, eliminar cualquier tipo de exceso que se tenga. Y después de esto, ustedes tienen que verificar que, miren, aquí tenemos un exceso en interproximal, que generalmente no se ve, porque en medio de los dientes nosotros solo vemos vestibular, lingual o palatino. En interproximal siempre es muy importante pasar una tira de lija, ya sea metálica o de resina, para pulir esa interfaz. Y es muy importante pulir la interfaz restauración diente y cemento, porque a veces si nosotros no pulimos tenemos la capa inhibida de oxígeno. Los cementos también tienen capa inhibida de oxígeno. Entonces ustedes tienen que pulirlo. Sí se puede colocar glicerina, pero también se puede eliminar esa capa realizando un pulido. Ustedes tienen que tener diferentes tipos de sistemas de pulido para poder pulir completamente el exceso de resina y evitar así una pigmentación de esta zona. Porque ¿qué pasa si nosotros no pulimos después de cementar una carilla, una resina, una incrustación, una corona, entre donde se pega, entre donde está la línea de terminación de nuestra preparación y el diente? No sé si se han fijado que hay como una línea siempre como café o naranja. Es porque ahí hay una micropigmentación por comida, por placa bacteriana, por tiempo o por la degradación del cemento, y es porque no pulimos correctamente. Entonces es muy importante realizar el pulido del diente. Luego de esto, ustedes, dependiendo del sistema de pulido, ustedes van a utilizar también copas y brochitas en donde van a pulir completamente y luego tienen que con un explorador asegurarse de que no haya ningún exceso de cemento y tomar radiografía para asegurarse que ustedes en la parte interproximal no estén dejando cemento tanto supragingival como subgingival. Ahora vamos a hablar sobre las restauraciones de circonio. Básicamente el circonio no es una cerámica vítrea, no tiene fase vítrea. Si ustedes le ponen ácido fluorhídrico no le va a hacer nada por no tener fase vítrea, no es afectado por el ácido fluorhídrico. Debido a que no hay manera de nosotros tener esa interacción química con la circonia, vamos a tener una dificultad en realizar la cementación adhesiva. Entonces nosotros tenemos que mejorar las características de las superficies para poder realizar una adhesión micromecánica y lograr una adhesión química. Entonces es por eso que es muy importante que si ustedes no tienen todo para hacer este tipo de procedimiento,
no deben de realizar una restauración de circonio, porque si no, ustedes no pueden asegurar de que esa restauración sobreviva con el tiempo. Entonces, básicamente el protocolo de circonio está escrito por el profesor Marcus Blatz como el APC concept o el concepto APC, que consiste en 3 pasos. El primer paso es el microarenado con óxido de aluminio. Luego el segundo paso es la aplicación de un primer. Y el tercer paso dice composite, pero es básicamente un cemento resinoso. El primer paso, que es el paso A, que es la microabrasión, o en inglés air abrasion, básicamente es realizar microabrasión con partículas de óxido de aluminio o de sílice de 50 o 60 micras a 2 bares. O sea, las 2 bares de presión, eso se lo indica el arenado, pero las partículas tienen que ser de no más de 60 micras. ¿Por qué? Porque esto va a generar micro retenciones y va a generar una rugosidad dentro de la superficie de nuestra restauración. Entonces, generalmente ustedes le pueden decir al laboratorio que les hagan esta parte. Si ustedes no tienen su arenador en el consultorio, si no hay arenador en la universidad, ustedes pueden pedirle al laboratorio que le hagan el arenado con sílice, pero tienen que asegurarse que tengan partículas de 50 a 60. Lo más probable es que tengan de 50, porque los laboratorios compran partículas grandes, porque utilizan el óxido de aluminio para quitar revestimiento, para metal, para pulir, para quitar exceso. Entonces a ellos les sale mejor utilizar partículas de 100 micras, que son partículas mucho más abrasivas que le van a permitir trabajar más rápido. Entonces ustedes tienen que asegurarse que ellos tengan partículas de 50 micras y para que ellos le puedan realizar el arenado. Si no, ustedes tienen que realizar el arenado. En el segundo paso es colocar primer. Entonces, básicamente los primer no es el mismo que se va a utilizar el silano, sino que aquí se tiene que utilizar un primer de circonio o un metal primer. ¿Por qué? Porque básicamente los monómeros funcionales, que son los que yo les hablaba al inicio, que son cuando describía adhesivo, está el 10-MDP y está el 4-meta. Esos 2 monómeros funcionales lo que va a hacer es que va a permitir la adhesión química a metal. El circonio es un metal blanco, entonces necesitamos un metal primer o un circonia primer. Y ambos tienen que tener 10-MDP, porque el 10-MDP nos va a permitir una adhesión química al metal. Entonces eso es lo que nos va a ayudar si nosotros colocamos este primer, es tener una mayor potencial a la adhesión. Y luego tenemos que utilizar un cemento resinoso, en donde generalmente se va a utilizar cemento de autocurado o de curado químico o un cemento de curado dual. ¿Por qué? Porque el circonio es súper opaco y ustedes no van a poder polimerizar. Pueden polimerizar solamente para la parte cervical, donde queda como el exceso de material. Pero la parte interna ustedes no van a poder llegar por más que tengan una lámpara balo que quieran polimerizar, no van a lograr pasar la estructura de circonio. Entonces, tiene que ser o de curado químico o de curado dual. Y preferiblemente cementos que tengan 10 MDP. Acá en El Salvador creo que el único que tiene 10 MDP es el de Visco. Entonces, pero sí es muy importante utilizar este tipo de adhesivo. Perdón, este tipo de cemento. Entonces, básicamente va a consistir de que ustedes en el diente van a hacer el mismo proceso, van a realizar, en este caso, realizar un grabado selectivo en el esmalte que se tenía, luego se colocó el adhesivo, 2 aplicaciones por 20 segundos, y en este caso, si no se polimeriza, como es un adhesivo de curado químico, se va a colocar adhesivo tanto en el diente como en la restauración, pero no se va a polimerizar, porque cuando se cemente el adhesivo,
se una el adhesivo con el cemento, ellos se van a activar y van a comenzar la polimerización. Entonces, ustedes únicamente van a colocar el ácido y van a frotar el adhesivo y van a colocar aire y dejan ahí. Y luego ya van a tener el diente, ya van a haber tenido el diente arenado con partículas de sílice, preferiblemente como un intermedio que ustedes siempre pueden encontrar, que es partículas de 50 micras. Y luego, a ver, no tienen que lavar ese arenado. ¿Por qué? Porque si no, se están quitando las partículas de óxido de aluminio, de sílice, que les van a ayudar a la adhesión. Luego ustedes tienen que colocar el primer de circonio, que puede ser un primer de circonio o un metal primer, o en el peor de los casos un ceramic primer, que es el silano. Y luego ustedes van a colocar el cemento y van a colocar la restauración sobre el diente. Y ahí va a comenzar el curado químico, ustedes eliminan excesos y luego tienen que pulir la interfaz adhesiva, así como explicamos anteriormente. Siempre, siempre tienen que pulir la interfaz entre restauración, cemento y diente. ¿Para qué? Para que no se les pigmente con el tiempo. ¿Alguna pregunta de la cementación de circonio? ¿No? Ok. Entonces ahora vamos con la cementación de restauraciones metales cerámicas. Los metales cerámicas también se pueden cementar con cementos resinosos. Y es casi que el mismo proceso que una restauración de circonio. Nosotros vamos a utilizar un microarenado con óxido de aluminio. Le pueden pedir al laboratorio que le manden ya arenado el diente, la restauración. O si ustedes tienen su arenador, lo pueden hacer. Tiene que ser con óxido de aluminio de 50 micras a 2 bares. Luego tienen que aplicar el Metal Primer o el Zirconia Primer, que ustedes pueden encontrar el Z Prime o el Metal Zirconia Primer, porque el de Vita creo que no viene acá, pero esos son los primers de metales y de circonio. Ambos sirven para metales cerámicas y para circonio. Y luego ustedes van a utilizar un adhesivo universal. Si es necesario utilizar adhesivo universal, ya sea el Scotch Bond Universal, el Old Bond Universal, el Clearfield SE Bond Universal o el OptiBond Universal. ¿Por qué? Porque estos adhesivos van a tener 10 MDP. Y el 10 MDP ayuda a la adhesión química de tanto al diente como al circonio como al metal. Y sí tienen que ser adhesivos de curado químico, que quiere decir de que ellos solitos van a comenzar a polimerizarse y no hay necesidad que ustedes tengan que utilizar lámpara de fotocurado. Siempre se puede utilizar una lámpara de fotocurado, pero no va a pasar lo mismo que en el circonio, que no va a penetrar porque tiene alta opacidad. Entonces ustedes no van a asegurar de que va a polimerizar correctamente. Entonces por eso tienen que ser curado químico de primera elección y si no un cemento dual. En muchos de los casos, sus profesores, si ustedes van a estar van a estar realizando, digamos, coronas de metal cerámica en el sector anterior, les van a pedir que sean colorless o que tengan cuello cerámico para que tenga una mejor estética, no se vea gris la encía. Entonces aquí lo que es prácticamente el laboratorio les hace una circunferencia completamente cerámica. Y la parte interna sí es metal. Entonces, ustedes acá, ¿qué tienen que hacer? Ustedes tienen que hacer primero el arenado interno, como hablamos anteriormente, tienen que hacer colocar el metal primer, pero ustedes en toda la circunferencia de feldespato, porque la cerámica que se utiliza para la metal cerámica de feldespato, tienen que haber hecho un protocolo de grabado como las cerámicas vítreas. O sea que ustedes en toda la circunferencia tienen que poner ácido fluorhídrico por 60 segundos, luego colocar bicarbonato, luego colocar ácido fosfórico para eliminar los precipitados vítreos, luego colocar silano. Luego ustedes ya tienen el arenado interno, colocan el metal primer. Después de colocar el metal primer, colocan el adhesivo si su sistema de cementación tiene adhesivo.
Ustedes colocan adhesivo, colocan el cemento y lo cementan. Entonces, si ustedes se ven en este caso, no es solamente un protocolo de metal cerámica como este, sino que aquí ustedes tienen que hacer la parte de cerámicas vítreas. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, duda o algo que quisieran aclarar, porque ya ese sería como el final de la clase. No, bueno, entonces, creo que esta clase el doctor Méndez lo va a dejar hasta el día de mañana y el material que yo les dejé en el aula está para que ustedes lo descarguen y lo estudian para el examen. Van a venir cosas que están en ese material de apoyo, pero también cosas que se mencionaron aquí en la clase. Entonces, cualquier cosa, ustedes pueden preguntarnos y, y ya. No sé si quieren algo más. No, gracias a ustedes. Bueno, entonces eso ya sería todo. Ya pueden continuar con sus actividades del día. Bueno, que tengan feliz día. Adiós.